consumidor, ¿no? Habíamos señalado que en la antigüedad no había el comercio como tal. En la época antigua, el comercio era... No existía un comercio y la subsistencia era de autosostenimiento directamente de la naturaleza, ¿verdad? La gente necesitaba alimentarse y iba a cazar, recolectaba. Se hace, por el transcurso del tiempo, se hace sedentaria, donde nacen las sociedades sedentarias, ¿no? Y habíamos señalado como básicamente como la tribu. En la tribu existe un intercambio en las diferentes sociedades tribales, intercambio de productos, porque la gente desarrolló la agricultura y tenía tiempo para dedicarse a otras artes como la cerámica, a las armas, la cultura, la música, desarrollaron ciencias como la hidráulica, la astrología, rudimentaria, por supuesto, rudimentaria son los inicios, los albores de esas ciencias, ¿no? Entonces, como las sociedades tribales tenían producciones en determinados rubros, intercambiaban y nació el trueque, que es la primera forma de comercio, ¿sí? Es el origen del comercio, ¿sí? Bueno, después de toda esta etapa que era de trueque, en las etapas importantes del desarrollo después de la época antigua o la edad antigua, viene la edad media. Y aquí es importante desarrollar algunos puntos. Es muy importante porque en esta etapa que se caracteriza inicialmente en lo político, en lo económico, en lo político, ¿por qué se caracteriza la Edad Media? ¿Quién sabe? ¿Cómo eran las relaciones? ¿Cuántas clases sociales habían? 3. A ver, los nobles. ¿Cuáles eran las clases sociales? El clero. El clero. El pueblo. Y la plebe, ¿no? Bueno, básicamente, ¿no? Y nobles eran propietarios fundamentalmente de la tierra. Clero con Dios y la religión, y el pueblo, ¿qué hacía? Trabajar la tierra. Esas eran las relaciones políticas. Las relaciones económicas estaban basadas en la tierra, la tenencia de la tierra. Y los propietarios de la tierra eran los nobles. El clero también, tenían castillos. Y los demás trabajaban la tierra. ¿Para quiénes? Para ellos. ¿Sí? Esas eran las relaciones político-económicas, fundamentalmente. Y en las relaciones, la religión. La religión que es importante. El centro de todo es Dios. Bien, ese era el contexto, ¿no es verdad? En la Edad Media. Si ocurría algo, era Dios. Dios lo quiso, Dios no lo quiso, Dios nos mandaba enfermedades, Dios nos mandaba la cura, Dios era el centro. Es en este contexto que se desarrolla el comercio. Pero, ¿cómo empieza el comercio ya conocido como ahora? Porque en la
época antigua, en la época tribal, era el trueque. Pero acá, ¿qué surge? Ya habíamos dicho que surge una mercancía universal que es el dinero. Ese dinero, que es el centro ahora del comercio, uno todo puede comprar y casi todo puede vender. Pero en la Edad Media prácticamente se compraba y se vendía todo, absolutamente todo. Veamos, habíamos señalado que hay algunas cosas que no ingresan en la esfera del gobierno, no ingresan, no entran al gobierno. Como habíamos dicho, la fe, la religión. Si hacemos un pequeño ejercicio. Religión, a ver, cualquiera de ustedes, ¿qué me dicen? Cuando uno muere, ¿dónde va? Va a depender de su comportamiento en la tierra, ¿no? Podrá ir al infierno, podrá ir al cielo, al purgatorio, ¿no? Eso nos enseña en el catecismo, en la iglesia, en el templo, bueno, porque va a depender nuestra futura vida en el más allá de nuestro comportamiento aquí en la tierra, ¿sí? Si uno es malo, malvado, es un truán, entonces terminará en el infierno. Hasta de eso viene, ¿no?, el famoso dicho, que te vayas al infierno. ¿Cómo conocemos el infierno? ¿Cómo nos han contado qué es el infierno? A ver, ¿quién sabe? Que solo hay dolor, sufrimiento, cada día. Dolor, sufrimiento cada día, que es un lugar que está en las tinieblas, en las profundidades, está lleno de fuego, que se están quemando todo el tiempo. Y fatal, ¿no? A ver, recibir el dolor eternamente, medio complicado, ¿no? Y que el diablo tiene una cara de hombre, cuernos, un chivo, tiene patas de cabra, tiene cola, tiene un trinche, es colorado. Bueno, las diferentes imágenes que se han creado, ¿no? De el diablo, de Lucifer, el dios de los infiernos, ¿sí? El infierno. Él es Dios también, ¿sí? Es un Dios de las profundidades. Pero ¿qué es Dios? En las minas hay el tío, ¿verdad? Y está personificado igualito con ese hombre, con el diablo, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿quién sabe eso? Ya que estamos hablando un poquito de esto. Eso es importante también para el comercio de los metales, ¿no? En nuestro tiempo, el tío de la mina, ¿quiénes son de los centros mineros? Han ido a Potosí. Bueno, todos sabemos, de todas maneras, ¿no? Hemos aprendido en historia, en el colegio. El tío de la mina es el diablo que custodia las profundidades, porque es el reino del diablo, lo profundo, lo que acabamos de decir. El diablo reina en las profundidades, donde está el fuego, todo derretido, en el averno. En cambio, Dios bueno está en el cielo, y todos nos iremos al cielo si tuvimos una vida positiva, sin maldad. Esa es la diferencia que hay, ¿no es verdad? Bien. Ahora, ¿por qué a ese diablo lo nombraron tío? ¿Alguien sabe? Nadie. A ver, porque cuando los españoles llegan a América, explotan las minas. Y a los mineros, que eran los mitayos, les decían que en la profundidad
vive un Dios, el Dios de las profundidades, de la oscuridad. Le decían el Dios, porque el diablo es un Dios, el Dios diablo, Lucifer, ¿no? Pero ¿qué pasaba con esta palabra? Dios. En el quechua no existe la preposición io, o la palabra de, es la consonante de. En quechua no van a encontrar ninguna palabra quechua puro, ¿no? Que empiece con de o exista la palabra consonante de. No podían pronunciar porque eso no existía en su vocabulario. Entonces, ¿qué decían? Les mostraban ellos, este es Dios, Dios de las profundidades. Si se roban el mineral o no trabajan, este señor, este diablo, este Dios los va a castigar. Esa era la enseñanza, para que trabajen bien ahí dentro. Él los está viendo ahí adentro, porque Él vive ahí adentro. Ese era el discurso de los españoles. Entonces, ¿qué decían los mitayos que no sabían hablar? Los nativos, los indios. Pero indios hago constar que no hablo desde el punto de vista despectivo, sino que históricamente nos llamaban indios a todos los nativos de América, ¿no es verdad? Eso ya lo hemos hablado varias veces. Entonces, al decirnos indios, al utilizar el término indio, no estoy utilizando el término despectivo, no, simplemente el término histórico. Bien, entonces, ¿qué decían los indios? No podían decir Dios, entonces decían tío, el tío. Por eso ese diablo que hay en las minas se ha quedado con ese nombre, el tío, porque nuestros ancestros mitayos no podían decir Dios, porque esta es una palabra en español, y en el quechua no hay la consonante de. Entonces decían tío. Por eso ese diablo quedó con el nombre de tío. Pero esa es una ramificación, un complemento más a lo que nosotros estamos viendo. Pero este era el feudalismo, parte de la Edad Media, cuando llegaron los españoles a América. Pero ¿cómo era la vida en Europa? Para ver, primero, esa relación. Nobles, los dueños de la tierra, y los vasallos, los que trabajaban la tierra. Y los vasallos, los siervos, eran parte de la tierra, es decir, si vendían la tierra, por ejemplo, vendían con los vasallos o con los habitantes, porque los siervos se consideraban una parte de la tierra. Y eso es fatal, ¿no? O sea, ¿cómo nos van a considerar un complemento de la tierra? Pero esa era la relación que había en Europa en la Edad Media. Pero para contextualizar un poquito más, es importante señalar, ¿no? ¿Qué pasaba con el comercio? En el comercio destaca entre la antigüedad y la Edad Media, bueno, parte de la Edad Media también, destaca una parte del comercio, el comercio conocido como la ruta de la seda. ¿En qué consistía la ruta de la seda? Esto es importante de conocer. Primero, ¿qué es la seda? Ustedes conocen la seda, ¿verdad? ¿Qué es la seda? Una fibra fina. Es una fibra, ¿no? Que se saca ¿de dónde? De un insecto, de un gusano. El gusano de la seda. Y esto se empezó a procesar ¿dónde? ¿Quién sabe? En la China. Los chinos procesaban el gusano. La seda viene de una oruga, un gusano, una oruga. Ustedes ven los gusanitos, las orugas, las mariposas, hacen un capullo, ¿verdad?
un capullo. Esa oruga que nace, ese gusano, come. Luego pasa a otro estado de ser gusano, se enrosca en una fibra. Ustedes han debido ver varios capullos, las mariposas, los taparacos, todos los insectos voladores hacen este capullo. Se llama capullo precisamente. Ese capullo tiene una especie de algodón o una fibra. ¿Sí? Bien, los chinos se dieron cuenta que había una oruga, un gusano especial, que tenía esta fibra, pero esta fibra era muy resistente. Era más resistente que el acero, en la misma proporción, obviamente. Acero, de la misma dimensión que de esta seda, se rompía más fácilmente que esta seda. La característica, además de ser resistente, era muy suave. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Empezaron a hilar. Se somete a un proceso de hay que hacer hervir, hay que hacer cocer, hay que teñir, luego hay que deshilachar, luego hay que hilar y luego para hacer los tejidos. Entonces, un proceso largo, de resistente a la suavidad y a los colores vistosos. Ahora ustedes tienen prendas de seda. Las chicas, sobre todo, alguna blusita de seda, un vestido de seda. Los varones, una corbata de seda, una camisa de seda, que son los más caros, por supuesto, los más caros. Las prendas de vestir de seda son las más altas, las más costosas. Entonces los chinos en esa época, en la Edad Media, antes de la Edad Media, ¿no? Inclusive parte de en la época de tránsito, en la época antigua a la Edad Media, ¿no? Hablamos de los años 100 antes de Cristo. La dinastía Han. En la dinastía Han se desarrolla esto y se empieza a comerciar. Los chinos empezaron a hilar y obviamente que eran muy cotizados por sus prendas de vestir. Sus prendas de vestir de seda, de la tela de seda. Y llevaban a todo el mundo y especialmente a Europa. Y ellos, con este comercio, además complementado con las obras de arte, joyas, orfebrería, pinturas, estatuillas y todo lo que hacen los chinos, ¿no? Tienen una cultura tan antigua. Se especializaron en comerciar entre la China y Europa. Y no era Europa solamente, no era Oriente Medio, una parte del Asia. Pero la que se conoce y llega a los anales históricos es el comercio entre China y Europa con la ruta de la seda. Es una de las primeras rutas comerciales internacionales más importantes que hay. ¿Qué vendían los chinos a Europa? Seda, joyas, oro, obras de arte, orfebrería. La seda, que en Europa revoluciona la forma de vestir, porque en esa época, ¿cómo era la vestimenta de la gente, de la nobleza o de los plebeyos o de los siervos? A ver, si imaginamos un poquito. Se había desarrollado rústicamente los tejidos. Eran rústicos. Hilaban solamente lana. Bien, una prenda rústica de lana será más suave que una tela de seda.
A ver, ¿qué dicen las chicas? No. Imposible, porque además hay que tomar en cuenta que los tejidos de lana rústica, ¿cómo se hacían? Trasquilaban a las ovejas, lavaban y las empezaban a hilar lana cruda, como se hace en el campo, las famosas bayetas, o como se hacen los fullos, o como se hacen la tela para hacer los costales, ¿es verdad? Que es bien resistente, bien duro, pero es de lana rústica. A ver, pongas eso directamente al cuerpo, obviamente que es muy áspero, ¿no? Muy áspero. Es, como su nombre lo dice, rústico. Entonces los chinos, cuando empiezan a llevar esa tela de seda, revoluciona el comercio. Revoluciona el comercio. ¿Por qué? Porque ya nadie quería utilizar esas prendas de lana duras, ásperas, ni los hombres ni las mujeres. Entonces, era muy requerido. Y cuando digo revolucionar, era el comercio internacional. Venían de la China, se llevaban dinero, venían de la China, se llevaban. Lo mismo pasaba con las joyas. Los chinos, por su cultura milenaria, habían logrado desarrollar la orfebrería, la joyería. Habían trabajado mucho en oro, habían desarrollado el arte. Entonces, para los palacios en la Edad Media, se querían estas cosas, para vestirse bien, verse bien, porque las joyas eran un signo de estatus, de poder, de riqueza. Por eso se establece esta ruta de la seda. Pero las condiciones en las que hacía eran bastante tristes, porque de China había que llevar 6.000 kilómetros que iban a pie. Una parte en camellos, la parte de los desiertos, una parte en caballos, una parte en asnos y otra parte con peones. Entonces ya se imaginan, 6.000 kilómetros. Si 1.000 kilómetros aproximadamente, o 1.000 y tantos kilómetros es hasta La Paz, imagínense, caminar a La Paz, en las marchas los han hecho en 30, 40 días, pero multiplique eso por 6.000. Además, marchas sin llevar carga, marchas políticas, marchas de estudiantes, de universitarios. Imagínense 6.000 kilómetros. Entonces eso significaba 6 meses, 8 meses, un año de caminata para llevar esto. Lo que hacía que la seda, las joyas tengan un alto valor, porque los costos de traslado de estos productos eran excesivos. Había que pagar camellos, guardias, había que pagar caballos, mulas, alimentación, trasladarse, y también el retorno, porque el comerciante cobra de ida y cobra de vuelta. ¿No es verdad? Esa era la forma de la característica de la ruta de la seda. Pero esto da pie al comercio en la Edad Media. A la Edad Media básicamente. Y en la Edad Media tenemos que caracterizar un poquito cómo era la vida en la Edad Media. Y esto es muy importante porque esas condiciones por las que se habían establecido la vida en la Edad Media en Europa, porque estamos hablando del centro, ¿no? En la Edad Media el centro del mundo era Europa, y el centro del universo era la Tierra, ¿no? Teníamos la teoría teocéntrica, ¿no? La Tierra es el centro del universo, del sistema solar y de todo. Nos creíamos lo máximo. Pero en la Edad Media habían características. Hablamos de los nobles. Y cuando hablamos de la nobleza en la Edad Media, nos trasladamos, ¿no?, a los castillos, los grandes castillos con sus banderitas, con sus atalayas, que son esas torres, ¿no?
sus portones grandes, una laguna ahí para evitar las cosas. Nos imaginamos a una princesa. ¿Cómo eran las princesas en la Edad Media? Con sus miriñaquis, ¿no? Con su pañuelito blanco, saludando a alguien, con sus vestidos largos, saludando o despidiendo a su caballero, en la Edad Media su luchador, ¿no? Que estaba con su armadura, con su caballo, bueno. No soy buen dibujante, ustedes ya saben. Pero nos imaginamos así un castillo. Las películas vemos, ¿no? Una princesa hermosa, linda, ojos claros, cabello rubio, lindísima, sus dientes blanquísimos, y lo mismo su príncipe, que se está yendo a las luchas de conquista, las batallas. Los cuentitos que tenemos vienen de la Edad Media, ¿no? La Blancanieves, la Cenicienta, la Bella Durmiente, Rapunzel. Los cuentos clásicos vienen de la Edad Media, ¿no? En todos está la princesa, su príncipe. De ahí viene la palabra el príncipe azul también, ¿no? Porque los príncipes más codiciados eran los que tenían su uniforme azul, porque eso significaba que tenían más dinero, porque significaba que tenían más tierras, más joyas, más caballos, tenían más reinos que habían conquistado. Por eso era el príncipe. Y cuando se hablaba de categorías de príncipes, decían su príncipe azul. ¿Sí? Esa es la imagen que tenemos en la Edad Media, ¿no? Porque hasta en los slides se muestra una princesa, un guerrero, un príncipe, un castillo. Pero vayamos contextualizando un poquito, a ver. Este castillo. Ahí está manchado. Si vemos un castillo construidos de piedra, primero altos, con su techo altísimo, sin vidrio, no existía el vidrio en la Edad Media todavía, ¿no? En esa época, al finalizar la Edad Media, inicios de la Ilustración, que empiezan los vitrales y esas cosas. Pero al inicio, altos, huecos, piedra, no había revestimiento, no había yeso, el piso de piedra rústica, y esas eran las habitaciones. No había iluminación, por ejemplo, no habían los focos, no había la luz eléctrica. ¿Con qué sabrían iluminar? Con lámparas, dicen. Vela, fuego. Antes de las lámparas, teas. Estos son los antecesores, teas. La tea, que es una vara, ¿y cómo era? Una vara envuelta con tiras de cuero, cortaban el cuero. Dejaban en remojo esto en brea. ¿Qué es la brea? Es el aceite natural, petróleo. Ellos utilizaban el petróleo para eso, porque era un combustible, ¿no? El petróleo es como el aceite sucio. Dejaban remojando estas bolas de cuero atadas a una vara por semanas, meses. Se untaban bien, se trasminaban bien, se remojaban eso, y luego lo prendían fuego. ¿Y cómo sabría arder esto? A ver, ¿se imaginan qué cantidad de humo sabría desprender? La cantidad de hollín que había en esto. Y eso se consignaba en las habitaciones. Por decirle, era una habitación, hago una pared. Cada metro, metro y medio, había una tea. Imagínense una habitación de 4x4 que tenga 4 teas en cada pared. ¿Cómo sabría ser el humo ahí dentro? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, de ahí que en los castillos, los salones de baile estaban llenos de eso.
llenos de eso. ¿Cómo sabía ser el techo? El techo lleno de hollín negro. Los bailarines de la fiesta, ¿qué sufrían? Les caía el hollín a las cabezas, a la ropa, a las narices. ¿Y qué es lo que hace uno? Automáticamente, cuando le cae algo a la cara, se lleva la mano, ¿verdad? Lleva la mano y presionaban esos pedazos de hollín, esas hojuelas de hollín, porque eran hojuelas tan espesas, ¿no? Ese hollín que caía a las caras y se tiznaban de negro, parecían soldados, comandos, porque se pintaban de negro, obviamente sin querer. Y andaban así todo el tiempo, porque una de las costumbres era no bañarse. La gente no se bañaba en la Edad Media. En la Edad Media no habían jaboncillos, no habían pastas dentales, no existían los cepillos dentales, no existían las hojas de afeitar. Entonces, imagínense, si volvemos a la primera imagen, las chicas, princesas, despidiendo a su príncipe que se va a las luchas de conquista, que no se bañaba. La gente se bañaba máximo 2 veces al año, a mucha insistencia médica. La gente no tenía por hábito asearse el cuerpo. No podía asearse, no se aseaba. Era hasta mal visto. Entonces imagínense este señor de 20 años, en la edad de ustedes, de muchos de ustedes, ¿no? 19, 20 años, se está yendo a luchar, está yendo con sus armas, con caballo, su corcel blanco, su uniforme, su armadura reluciente, pero que no se había bañado, se había bañado 10 veces en 20 años. ¿Cómo sabría haber sido el olor que desprendía ese cuerpo? No había hojas de afeitarse, entonces la imagen que le muestran en la película, o en la fotografía, o en el dibujo, o la ilustración, es falsa, porque la gente no se afeitaba. No se afeitaba, ya si no era habitual bañarse cada día, menos afeitarse cada día. Se cortaban las barbas con cuchillos afilados, raspaban. Obviamente que estaban mal afeitados, estaban cortados, les caía, se infectaba por la suciedad. La comida, la bebida, la que ingerían, que no era con buenos modales, quedaban restos en sus barbas, que literalmente se echaban, se descomponían, se podrían. Entonces el olor era fétido. Entonces, ¿qué dirían las chicas entonces de sus príncipes? Tal vez por eso se explicaba que se despedían de lejos. Tal vez, aunque no creo. Pero ya que vemos esto, ¿cómo sabrían ser sus dientes? Los dientes de estas personas. Hay una enfermedad que se llama la piarrosis. La piarrosis es una enfermedad, es una infección, una bacteria que afecta a los dientes y literalmente pudre a los dientes, los pudre, los deja una cosa negra, como las caries. Las caries que tenemos ahora se resuelven con un torno, el dentista, él sabe hacer el tratamiento, raspan esa caries, esa parte negra, y ponen una amalgama o ponen una porcelana y te has resuelto el problema. Pero ahí no. La piarrosis es una infección más dura, que pudre los dientes, inflama las encías, inflama los labios, hace que las encías sangren permanentemente y que se vayan pelachando por la inflamación.
Entonces las encías de esta gente, en la mayoría de los casos, y es sumamente contagiosa por si acaso, en la mayoría de esta gente, en esa época, ¿qué hacía? Se iba pelachando las encías, iban sangrando, tenían los dientes podridos, que nunca habían utilizado un cepillo dental. Entonces las chicas podrían encontrar a su príncipe en la Edad Media. A ver qué dicen las chicas, estarían felices con tener un novio, un príncipe de esa naturaleza. A ver, ¿qué podrían decir? No, dice. No le causa mucho agrado esa posesión, ¿verdad? No le causa mucho placer. Pero la situación de las chicas no variaba en mucho, porque se mostraba, vean, esa era la situación de los varones. Y ya hablo en aseo, y de eso vamos a seguir contextualizando. A ver si seguimos en los varones. ¿Qué sabría ver en su cabeza si nunca se bañaban? Piojos. Los huevos de los piojos, las famosas liendres, parásitos, que pululaban en su cabeza, que iban cayendo literalmente, manchaban sus hombros de blanco como una ceniza. Sus uñas, que normalmente no se cortaban con unos cuchillos, pero cuando estaban de 1 centímetro de largo, mantenían esa cantidad, ese promedio de 1 centímetro de uña, pero que se llenaban de mugre, eran uñas con una masa negra bajo las uñas, como cuando estamos trabajando y no nos cortamos las uñas, trabajamos con algo manual, se acumula mugre, ¿verdad?, en las uñas, una cosa negra. Ellos tenían 1 centímetro de esa mugre en sus manos. Y en sus pies, mucho más. Los cuerpos se llenaban de llagas por no bañarse, por no tener el aseo. Ese era el contexto en los varones. En las chicas no era muy alejado esto. Las chicas que tenían unos vestidos, ¿no?, anchos, con un miriñaque ahí dentro. Las mujeres tampoco se bañaban, porque era una costumbre de la sociedad medieval. Algunas llevaban abanico, un abanico, para abanicarse. Algunas de las chicas han usado alguna vez abanico, ¿saben? ¿No es verdad? ¿Para qué se usa el abanico? A ver, ¿quién sabe? A refrescarse. Cuando hace calor. Cuando hace calor. Pero esa es la posición actual. Cuando nació el abanico, vean los inventos que hay en la Edad Media. Cuando nació el abanico, no era para el calor. Era para despejar el mal olor. Ellos se abanicaban para despejar el mal olor. Pero además del mal olor de la persona con la que estaban cercana, o el amigo, la amistad, o con quien se conversa, era para despejar su mal olor. Porque el mal olor en las chicas
tenían las mismas condiciones, porque si bien no tenían barba, los dientes tenían el mismo problema, que les jamás se habían lavado los dientes, tenían la misma enfermedad de la piarrosis, igual les sangraban las encías y los labios, pero ellas tenían un vestido que servía para qué, porque era ancho, era para ocultar la fetidez que tenían sus genitales. Porque ellas defecaban de paradas, en una bolsa, en un recipiente. Así, miccionaban y defecaban de paradas en un recipiente, y luego no había ningún aseo, esos desechos tiraban por las ventanas, tiraban sus desechos a la calle. Entonces, esa era la razón para tener ese tipo de vestidos. Es importante ver esto. Yo les voy a compartir, les voy a mandar un artículo, pero que me gustaría leerles algunas de las partes. Voy a mandar al presidente del curso, pero está en Facebook, lo compartí en Facebook. Es un artículo muy interesante, ¿no? Dice, el amor y la higiene en los años 1600 y 1700. Dice, por ejemplo, nos ubicamos en 1600, 1700, Edad Media, ¿no? Término de la Edad Media. Versalles. ¿Quién sabe qué es Versalles? El palacio en Francia, ¿no? El palacio más grande. El palacio del rey era, y ahora es el palacio de gobierno. Es una zona turística. Ustedes van a buscar en internet Palacio de Versalles y van a encontrar unos jardines, unas ventanas, un palacio hermosísimo. Pero un primer detalle que encuentran en eso es que no tiene baños. Ese es el primer signo. No tiene baños. Porque los varones iban a la calle, defecaban tras las plantas, tras los jardines, miccionaban tras las cortinas, y las mujeres defecaban y miccionaban en sus habitaciones o en la fiesta. Se acercaban a la ventana, se levantaban el vestido, defecaban ahí de paradas, miccionaban y tiraban sus heces a la calle. Por eso no había baños en Versalles. Pero, ¿qué dice acá? A ver, dice, en la Edad Media no había cepillos de dientes, no había perfumes, desodorantes y mucho menos papel higiénico. ¿Qué tal el olor de estos señores y de estas señoras o señoritas, no? El olor era bastante fétido. Entonces, los excrementos humanos eran lanzados por las ventanas del palacio, como les digo. Vean, acá hace una comparación, dice, en un día de fiesta, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 1.500 personas. Imagínense, 1.500 personas, todas con estos olores. ¿Cómo sabía ser ese ambiente? Sin ninguna higiene. 1.500 personas que tiraban, bueno, la mitad por lo menos porque eran parejas. 750 personas tirando micciones y desechos corporales por las ventanas del palacio. Y otras 700 personas que estaban miccionando tras las cortinas,
porque las cortinas en el Palacio de Versalles eran gruesas para eso precisamente. Se ponían tras la cortina y miccionaban ahí. O salían a los jardines y defecaban en los jardines. Entonces ese palacio era realmente asqueroso. En el artículo también dice, ¿no? En las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse o abanicarse, dice. La explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas las mujeres, que fueran hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene. Por eso eran estos los miriñaques, esos vestidos largos. Dice, tampoco era costumbre ducharse debido al frío. Tiene una explicación el hecho de que no se bañe, hacía frío. Y no había agua corriente, porque el agua se llevaba en baldes, ¿no es verdad? Solo los nobles, estos, tenían sus lacayos, ¿no? Lacayos eran sus siervos que les abanicaban, pero los abanicaban para eso, para disipar el mal olor, no por el calor. Era para disipar el mal olor que exhalaban del cuerpo y de la boca. Y además, un dato muy importante que aporta la artículo era para ahuyentar a los insectos. ¿Qué insectos aparecen? Persiguen al mal olor. Las moscas. Entonces, tenían el abanico para espantar a los bichos, las moscas, para disipar el mal olor. Un detalle muy importante que nos dice esto, las bodas. En la Edad Media, las bodas, la mayoría se celebraban en un mes, el mes de junio. Acá, en nuestro tiempo, se celebran, ¿en qué mes? En septiembre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué las bodas se hacen en septiembre? Por ser primavera. Por la primavera, es el mes del amor, ¿no es verdad? Por eso se hace en septiembre. Pero en junio no era por razones de amor ni nada de eso. Era porque empezaba el verano. Para nosotros, primavera, ¿no? Para ellos, verano. Empezaba el verano. Y esa tenía una razón. Porque el primer baño se tomaba en el mes de mayo. Entonces las personas estaban para esa época realmente limpias, porque se habían bañado hace apenas un mes. Para ellos era limpieza, ¿sí? Por eso era. Porque el primer baño se tomaba en mayo y en junio para ellos estaban limpios, porque se habían bañado hace un mes. Y venían las bodas. Qué increíble, ¿no? Así que en junio el olor de la gente no era tan intenso. A ver, que alguien se case en enero, no se habían bañado todo el año, que concentren un montón de gente, era asqueroso. Solo el olor de la gente era asqueroso. Entonces, vean, todo tenía un propósito, tenían una razón de ser. Ahora, las novias llevan un ramo de flores, ¿verdad? Bueno, mi ramo parece un helado, ¿no? Pero es un ramo. ¿Quién me dice qué propósito tiene el que las novias lleven su buquete, su ramo de flores? A ver, ¿qué dicen las chicas? A ver. ¿Quién sabe? En la actualidad, ¿qué se hace? Se toma el ramo, se tira en la fiesta y la chica que
sostiene que si tiene el ramo, se tiene que casar al año siguiente, se va a casar, ¿verdad? Esa es la tradición ahora, ¿no? Sí. Esa tradición no era la de la Edad Media. Esto, que la novia lleve su ramo, no tenía ese propósito. Tenía el propósito de que la novia disimule su mal olor. Esa era la razón. Para que la novia no huela tan mal. Por eso ponían rosas o flores fraganciosas y llevaban su ramo. Era para ocultar su mal olor. Vean ese propósito. Es increíble cómo nació el ramo de la novia. Ahora todo el mundo utiliza el ramo, pero no para cubrir su mal olor, porque ahora todos se bañan cada día, ¿no? Y están enamorando hasta 2 veces al día, ¿no? Son más, como les digo, más pulcros en ese hábito que era muy diferente al de la Edad Media. Sobre los baños. Sobre los baños que existían. A ver, si me permiten un minutito. Volvemos. Sobre los baños. Ahora, todos se bañan cada día, 2 veces al día, se cepillan los dientes. Si tienen novio o novia o enamorada, se bañan 5 veces la boca antes de salir y bueno, ¿sí? Pero veamos cómo era el baño. No habían duchas, decimos, no había agua caliente. Entonces era una bañera. Una bañera se llenaba de agua. Eso era una vez al año, o 2 a lo sumo, ¿no? A lo sumo. ¿Y qué ocurría en las familias? Primero, a ver, la familia conformada padre, madre y los hijos. Hasta el más chiquitito, ¿sí? Listo. El padre era el que tomaba el primer baño. Salía en esa misma agua la madre. Luego venían por orden de edad. ¿Sí? Padre, madre, los hijos. El mayor, el del medio, el otro. Y al último, los bebés. Entonces, imagínense, estos ya estaban contaminados con todas las enfermedades que dejaba el padre. Las enfermedades cutáneas, venéreas, eran comunes en la Edad Media. Las piarrosis y todo aquello. Imagínense, a ver, en su casa, todos ustedes, una familia promedio son 4 o 5 personas, papá, mamá, 2, 3 hijos, 2, 3 hermanos, en algunos son 6, 7, en mi casa éramos 6 hermanos, ¿no? Más mis papás 8. Yo soy el penúltimo, imagínense, tenía que haberse bañado si hubiera tenido la mala suerte de tener esa, de haber vivido en la Edad Media. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué me hubiera sucedido? Si hubiera tenido que bañar mi papá, mi mamá, 4 hermanos, porque yo era el quinto, 4 hermanos más, o sea, después de 6 personas bañarme en esa misma agua. Indudablemente que
hubiera terminado con muchas enfermedades cutáneas o venéreas. Bueno, en mi caso no, pero sí muchas enfermedades, ¿no? Por eso es que en la Edad Media los bebés, la mortalidad de los niños era increíblemente alta. Era alta, porque le transmitían todas las enfermedades, todas las enfermedades. ¿Sí? Vean otras cosas. En las casas no habían cielo raso, lo que conocemos. Eran vigas. Eran las maderas que se veían. Y era el lugar donde perros, gatos, escarabajos, ratas, convivían ahí, en los techos, lo que llamamos los altillos. Entonces, la gente, si tiraba sus heces a la calle, sabrían limpiar estos techos. Era imposible. Perros, gatos defecaban ahí, dejaban sucio, ratas, proliferaban ratas, cucarachas, alimañas, y sus cuartos eran un nido, un cúmulo de desechos de basura. Los utensilios eran de lata, de latón, los que tenían dinero, pues los demás comían con la mano directamente, ¿sí? La comida oxidaba estos utensilios. No los lavaban, los dejaban ahí, tiraban la comida y encima ponían la otra, tiraban y ponían encima, y eso todo oxidado. La gente comía así. Encima los alcoholes, el consumo del alcohol en la Edad Media era increíblemente. Entonces vean, cada vez van apareciendo nuevos utensilios, bañeras, baldes, el latón, utensilios, alcohol, que son productos del comercio, En Inglaterra surgió un hecho muy importante, un hecho muy controversial. En Inglaterra, en esa época, la Edad Media muy proclive, ¿no?, a los cuentos, a las tradiciones de fantasmas, de muertos vivientes, vampiros, y el diablo, y muchas de esas cosas, ¿verdad? Y muchas de esas cosas. Vemos ese contexto. Los muertos. Se los enterraba en unas cajas, lo que llaman los ataúdes. ¿Sí? Bueno, los ataúdes los enterraban en unas fosas en la tierra, los tapaban. Pero había la costumbre de desenterrar a los muertos, sacar los huesos y ponerlos en un osario. Lo que hacemos ahora, ¿sí? Tenemos nuestros muertos en el cementerio, están primero creo que 5 años, luego 4 años más se puede renovar la tumba, y luego hay que sacar los restos. Después de 7, 8 años se saca, se lo pone en una urna más pequeñita, en un osario, y se lo pone en el cementerio en un receptáculo que se llaman osarios, precisamente. Se los pone ahí, que ya es más pequeñito, ocupa menos espacio. Y eso ya se queda por más años.
el osario, donde estaban los huesos. Nos viene de Inglaterra esa costumbre, ¿no? Inglaterra, toda Europa, España y América. Bueno, esa costumbre, generalmente. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurría? Cuando iban a destapar esto, encontraban en la tapa del ataúd, en la tapa, rasguños, la tapa. ¿Qué creen que puede haber pasado? Rasguños algunas veces rotos, y encontraban las manos destrozadas de los muertos, los huesos de los dedos partidos, rotos y esas cosas. ¿Qué sabría pasar? Estaban vivos, tal vez. Precisamente. Y muchas veces, producto de esa alimentación que tenían, de los óxidos que consumían, del excesivo alcohol, de las enfermedades que tenían, había una enfermedad muy común, de enfermedades coronarias, que los sumían en un estado catatónico. ¿Cuál era el estado catatónico? Tenían desmayos largos, o dormían, habían bajado tanto sus funciones corporales que parecían muertos, y agarraban y los enterraban. Por eso también surgió una primera idea, el de velarlos, el famoso velorio. Esperar, los velorios se hacían 2 días acá, 2 días. En el campo a veces se hacían hasta 3 días. ¿Para qué? Para comprobar que el muerto no despierte, que no estaba vivo. Una costumbre que también se evoluciona en el comercio, porque había que comprar velas, muchas velas. Había que acompañar con alcohol, con alimentos. Había que preparar lugares especiales para el velorio, bueno, en las casas y también en las iglesias, y habían lugares especiales, como ahora, ¿no? Hay lugares especiales. También se evolucionaba en el comercio esa parte. Bien, la importancia de ese velorio era para esto, para evitar de que los entierren vivos. Yo les comento acá una anécdota, ¿no? En La Paz, en una comunidad en La Paz. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en una comunidad una persona aparentemente fallece y bueno, lo velan en un patio, en una casuchita, ¿no? Sin cajón, sin nada. Lo envuelven con unas sábanas, unas frazadas, y en el campo, cuando no hay ni cajones ni ataúdes, los envuelven así, los entierran en un hueco y ponen una cruz y listo, ¿no? Y los dolientes y los vecinos estaban alrededor, obviamente. Habían estado todo el día y eran las 3, 4 de la mañana aproximadamente de la primera noche. Ya lo habían preparado, lo habían envuelto y demás. Y cuando en los velorios hay consumo de alcohol, coca y esas cosas, ¿no? Estaban todos bajo el influjo del alcohol. Y de pronto este señor, este difunto, se levanta, grita, da un alarido y se sienta en la cama. Los demás tienen un susto de tal magnitud que toman palos, piedras, lo golpean tanto y que recién en ese momento lo matan. Esta persona estaba en un estado catatónico, tenía alguna enfermedad, sufrió un desmayo largo, prolongado desde la mañana hasta las 3, 4 de la mañana, que despertó. No lo habían enterrado, pero ¿qué ocurrió? Que de verdad recién lo matan a golpes en ese momento. Y continúa el velorio, obviamente con muchos sustos y con muchas cosas, que el muerto estaba condenado, que había que hacer otras cosas, otros rituales, cuando en realidad había sucedido que lo mataron. Bien, esas son las costumbres. Para eso era el famoso velorio.
Pero aún así, después del velorio, se les ocurrió un invento también, ingleses bastante inteligentes, ¿no? ¿Quién conoce el término, lo salvó la campana, dicen, no es verdad? ¿Sí? Lo salvó la campana, se salvó por la campana. Ese término viene de esta época, de estas circunstancias en Inglaterra. Como encontraban muchos rasguños en las tapas, pese a los velorios, aunque los velorios no hacían 2 días, los velaban unas horas, cajón y al cementerio. Es el entierro anglosajón. Pero como encontraban esos rasguños y mucha gente, por ese tipo de alimentación que tenían en la época, habían muchos desmayos prolongados y los enterraban vivos, alguien inventó un dispositivo. Al muerto, en su mano, le amarraban una pita. Una pita que salía a la tapa del cajón. Atravesaba por un tubo la tierra. Ponían un tubo, pasaba por el medio la pita y esto estaba conectado a una campana. Cerca a la tumba. Cerca a la tumba había lo que es el sereno o cuidador. Eran contratados, vean cómo también se creaban fuentes de trabajo por esto. ¿Para qué? Para que cuando esta persona, si despertaba, jalaba de la pita, movía su mano y hacía sonar la campana. Entonces, ese cuidador que estaba contratado por la familia de los dolientes, que estaba cerca a la tumba por varios días, 5, 10 días, entonces, el momento en que despertaba si es que despertaba, él tenía que ir, destapar la tumba y sacarla. Y muchos se salvaron de esa manera. De ahí viene el término, lo salvó la campana. Vean, todos estos inventos y toda la forma de ser de la Edad Media, se evoluciona el comercio con estos inventos. Pero más aún, les decía, en la Edad Media se inventa la peluca, las pelucas, para cubrir en los cabellos que no tienen aseo, no se peinan, además de tener piojos, liendres que hemos visto, los huevos de los piojos que desamaban por los hombros, el mal olor, se hacían unas rastas, ¿verdad? La fusión de los pelos por la suciedad. Ahora se hacen rastas con miel y con no sé qué cosas, pero esa gente todavía se baña, pero en esa época no, en la Edad Media no. Eran unos colus, pero tremendos. Entonces, la gente, para eso, inventa una peluca, un peluquín, que fue un éxito rotundo en la Edad Media. Todos los nobles compraban su peluca para verse mejor, cuando lo fácil hubiera sido peinarse, ¿no? Pero no era la costumbre, era peluca. Para cubrir los malos olores, el perfume. Ustedes han visto una película, han leído el libro, El perfume, ¿verdad? Ahí describe cómo era el mal olor en París, a orillas del río Támesis, cómo la gente tiraba todo en las calles de París, además de los palacios, las calles, ventanas, cualquier momento tiraban sus desechos. ¿Eso qué hizo? Que además de las pelucas se inventaron los sombreros de ala ancha, propios de la Edad Media, unos sombreros de ala ancha, ¿verdad? Con plumas y esas cosas. ¿Para qué serían estos inventos de los sombreros de ala ancha? Era para no tener accidentes al caminar por la calle.
porque al estar caminando por la calle, cualquier momento le llegaba un montón de heces fecales o de micciones o de orines, porque tiraban por las ventanas. Entonces, eso les protegía. No era protegerse del sol o que se iban a ver más bonitos. No, eso tenía una razón más práctica en el aseo. Caminando, entonces, al tener ala ancha, entonces les protegían la cara o los hombros todavía. Entonces, que le caiga acá un sobrete. Uf, bueno, quitaban el sombrero, sacudían un poco y se volvían a poner y se iban caminando tranquilos. Habían sido protegidos. Vean los inventos que hay. Los inventos, la mayoría de los inventos que se dan en la Edad Media. Y esto obviamente revoluciona el comercio. Los grandes inventos que no son superados hasta ahora, como el perfume, por ejemplo, la Edad Media, para ocultar los malos olores de las personas, hombres y mujeres, esos malos olores que provenían por la falta de las letrinas. En esa Edad Media, a finales de la Edad Media, también se inventan las famosas letrinas y los asientos, los baños, las inodoros, pero no eran como se conocen ahora, un inodoro de porcelana con su tanque de agua más higiénico y su fuente de agua cercana para hacerse las manos. En la Edad Media inventaron el famoso cuarto de baño que hacían a finales de la Edad Media, empezando la Edad Moderna, la Ilustración, un hueco en el castillo arriba, o dentro de los salones, un hueco, una letrina. Los visitantes, los invitados a la fiesta iban y dejaban ahí, en ese hueco, sus heces, que se llenaba de desechos. Salía por ese lugar, inundaba el mal olor toda la habitación. Luego idearon que esta letrina debería estar en un segundo piso, más cerca a unas ventanas para que el olor no contamine tanto abajo. Entonces lo pusieron en el segundo piso, el hueco, con un tubo directo que bajaba a la calle. Entonces, todos los desechos bajaban, aunque no era con curva, porque no echaban agua. Y eso iba directamente a la calle. En la parte del orificio de salida se amontonaba tal cantidad de heces que contrataban a una persona que con una pala esparza esas heces en la calle. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese era el contexto de la vida en la Edad Media. Ese era el contexto del aseo en la Edad Media. Pero este contexto tan malsano, tan duro, tan triste, ¿no?, del desarrollo de la humanidad, tuvo un lado positivo porque fue por fuerza de esta necesidad para resolver estos problemas que daba la vida cotidiana. Se hicieron grandes inventos, se revolucionó el comercio. Reitero, sombreros de ala ancha, por ejemplo, que muchos utilizan ahora acá por el sol, muchos utilizaban como un artículo de ornamento en la cabeza, como un artículo de verse bien, de sentirse bien. Pero indudablemente que esto tenía otras razones. Y el comercio del sombrero fue fabuloso. El comercio de las campanas de Inglaterra en toda Europa y las colonias fue fabuloso. El invento de las bañeras fue grandioso. Las pelucas que hasta ahora en las cortes de Inglaterra, de Europa y de Estados Unidos, los jueces se ponen unas pelucas, unos peluquines que han quedado como tradición. Obviamente ya no es para ocultar los piojos, sino como un símbolo de su tradición y de su
justicia que es ancestral, que tiene muchos años de antigüedad. Los abanicos, los miriñaquis de las mujeres, los abanicos que decíamos para el calor eran para esparcir el mal olor, los vestidos para ocultar el mal olor, y así los maquillajes que también surgieron, los polvos que hasta ahora las chicas utilizan un poco para aclarar la piel o para oscurecer la piel, porque las chicas cuando se cambian, se maquillan, ya cambian de color, ¿no? Uno la ve morena un día, otra vez la ve blanca, otra vez la ve más amarilla, y bueno, las chicas tienen un don especial para utilizar estos implementos que nacieron en la Edad Media también, pero el propósito de los polvos, por ejemplo, en la Edad Media, los maquillajes eran para cubrir la suciedad. La suciedad. Ahora todos usamos perfumes, desodorantes, pero no para cubrir el mal olor, porque no tenemos mal olor, sino para oler mejor. El uso es distinto. Y eso se evoluciona el comercio. Ese es el contexto del comercio. Muchas cosas, muchas necesidades, la necesidad de producir más cosas para resolver esas necesidades. Ese es el contexto del comercio. ¿Sí? Bien. Básicamente eso es lo que teníamos que ver ahora. Si tenemos alguna pregunta o algo para comentar sobre este tema que es bastante interesante, tienen ustedes la palabra. Licenciado, ¿y en cuánto tiempo más o menos tardaron las personas en hacer esos inventos? Ahí no le pongo nada, ni recordar que solo veo esas me gusta ver qué hablan. En los tiempos han pasado en diferentes épocas. Por ejemplo, para hacer las pelucas pasaron como un proceso de unos 20, 30 años, porque las primeras pelucas que surgieron aparecieron para cubrirse del frío. Eran pedazos de cuero, de piel. Primero eran de piel. Introducción al derecho. Luego, los injertos de cabello. A ver, mamá, mi espada. Sí, todos los inventos han sido un proceso, ¿no? Un proceso de diferentes años, en diferentes épocas. En los 300, 400 años que duró la Edad Media, ¿no? Más o menos. Y desde los 1300 hasta los 1700, 1800, que empieza ya la revolución industrial, que es otro tema, ¿no? La revolución industrial, otro tema, porque viene la invención de la locomotora, el dinero plástico. Bueno, en una clase más terminaremos la parte teórica para entrar ya un poco a la parte práctica. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces, jóvenes, cuídense. ¿Cuándo es nuestro examen? No. ¿Mañana? El 14. Mañana. El otro mañana, ¿no? Mañana legislación. Mañana legislación. Vacaciones, facilito. Licenciado, Dice, mañana tenemos de administración a las 7. ¿vamos a pasar clases de legislación? Que Es que tenemos parcial a las 7:30 de la mañana. Sí, mañana de 7 o a las 7:30, a ver. 7:30, pero 7:15 ya hay que estar ahí. Ya, no les voy a perjudicar. Mañana entonces no pasamos clases a las 7. El otro curso vamos a reponer otro día, no es problema. Ya, licenciado, muchas gracias. Ya no, claro, no podemos cruzar, ¿no? Entonces mañana no pasamos clases con el... ¿Qué primero es? Sí. Primero C. Sí, licenciado. ¿Y nuestro examen cuándo es? El 14, el viernes de legislación, y el 18 de derecho. Ya. El viernes. Entonces nos vemos con ustedes el viernes, ¿no? Sí, licenciado.
Ya, perfecto. Ya, licenciado, muchas gracias. Las dos y yo. Sí, sí. ¿De qué tema va a entrar al examen? Vacaciones. Y en introducción Solo al vacaciones derecho, dicen, toda ¿verdad? la... Sí, solo vacaciones. Y en introducción al derecho, toda la primera parte, ¿no? El examen del día viernes, Luis. El Licenciado, viernes el examen legislación laboral damos en Zoom y la otra damos en línea en plataforma, en eCampus. Va a ser licenciado práctico. Legislación laboral, sí, por la práctica. Ya, licenciado. Perfecto. Muy bien. Gracias. Hasta luego, licenciado. Adiós, adiós, que les vaya bien. Cuídense, por favor. Gracias. No salgan todos con cuidado.